la amada congregación, en Gaitán, donde es pastor este servidor, y a las diferentes congregaciones del área metropolitana. Extendiendo también nuestro saludo fraternal a nuestros amados directivos del Distrito 1 y del Distrito 30. Diciéndole o anunciando también, recordándole a los pastores del Distrito 1, del Distrito 30, que el día lunes comenzamos ya el programa de teología, el programa por parte del IBP, Educando con Calidad. A partir del lunes, de lunes a viernes, estaremos allí en la iglesia del Rocío, a partir de las 8 de la mañana, todo el día, de lunes a viernes, los que ya se han inscrito. Entonces, recordándole a los pastores que ya comenzamos nuestro programa Educando con Calidad. Vamos a leer una porción de la palabra del Señor en el profeta Zacarías, el capítulo 14, el versículo 9. Dice la Escritura: y Jehová será rey sobre toda la tierra. En aquel día Jehová será uno y uno su nombre. Vamos a continuar nuestro tema, el nombre de Dios. Y vamos a hablar de la importancia del nombre de Dios. ¿Qué tan importante es para nosotros conocer el nombre de Dios y lo que representa el nombre de Dios para nosotros? En la antigüedad, Dios se reveló y reveló su carácter dependiendo de las circunstancias y la necesidad de las personas, en este caso el pueblo de Israel, en algún momento de su vida, en alguna necesidad que ellos tuvieron que pasar, alguna circunstancia que tuvieron que pasar. Y bueno, cuando ellos tuvieron alguna situación, un momento difícil, Dios se les reveló a ellos como Jehová Jireh, que significa Jehová proveerá. Son los nombres, y voy a mencionar una lista de unos 9, 10 nombres compuestos de Dios, para que usted conozca y podamos complementar que todos estos nombres compuestos de Dios se centran en el nombre Jesús. Jehová proveerá, Jehová Rafa, que significa Jehová sana o Jehová es sanador. Cuando ellos necesitaron ser sanados por Dios, pues ellos dijeron Jehová es quien sana. Jehová Nisi, que significa Jehová nuestra bandera, nuestra victoria. Jehová Encades, que significa Jehová que santifica. Jehová Shalom, que significa Jehová nuestra paz. Jehová Sabaoth, que significa Jehová de los ejércitos. Jehová Elión, que significa Jehová el Altísimo. Jehová Ra'at, que significa Jehová es mi pastor. Jehová Tzidkenu, que significa Jehová nuestra justicia. Y Jehová Sama, que significa Jehová está presente. Entonces, estos son los nombres, o algunos de los nombres compuestos de Dios en el Antiguo Testamento. Esto nos indica que el Antiguo Testamento mostró o reveló, o Dios se reveló progresivamente al pueblo de Israel. Dios reveló progresivamente su carácter, lo que Él es y lo que es su forma de actuar, su poder, su majestad, la reveló Dios a través de estos nombres compuestos según las necesidades del pueblo de Israel. Los antiguos, como decía nuestro hermano el día de ayer, desearon conocer el nombre de Dios, no les fue otorgado ese privilegio, simplemente conocieron algo del carácter de Dios, en el obrar de Dios en un momento, como decíamos, en alguna circunstancia que ellos tuvieron que atravesar.
Pero Jacob quiso conocer el nombre de Dios, Manoah quiso conocer el nombre de Dios, algunos profetas quisieron conocer el nombre de Dios, pero no les fue dado ese privilegio de poderlo conocer. Entonces, el nombre de Dios, según la profecía de Isaías, se daría a conocer cuando Dios se manifestara en carne. Dios mismo iría a revelar su propio nombre. Y Dios lo reveló en la persona de Cristo. En la posteridad, como leíamos al comienzo, dice el profeta Zacarías, que la humanidad en la posteridad, en el futuro, irá a conocer plenamente que Dios es uno y que uno es su nombre. Como dice aquí, en aquel día Jehová será uno y uno su nombre. Cuando Dios se manifestó en carne, porque Dios se manifestó en carne, dice la Escritura, indiscutiblemente Dios fue manifestado en carne. Habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Cuando Dios se manifestó en carne, precisamente Él se reveló en todo su poder y se reveló en toda su gloria mediante el nombre Jesús. Nombre que significa Jehová es salvación. Cuando el ángel le dice a María, le pondrás por nombre Jesús, a ese ser que nacerá de ti, lo que le está indicando es Dios ha provisto salvación a través de ese que va a nacer de tu vientre. Llamará su nombre Jesús porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Así que Jesús es la culminación de todos los nombres compuestos de Dios que fueron usados allí en el Antiguo Testamento. Los nombres compuestos que acabamos de mencionar aquí, y todos los nombres que fueron usados para referirse a Dios. De hecho, Jehová no es un nombre, Jehová es un título que recibe Dios, donde revela parte de lo que Dios es. Nuestro hermano lo tocaba, Jehová significa igualmente el que existe por sí mismo, el increado, el Dios todopoderoso, el Dios omnisciente. Todo eso lo encierra el título Jehová. Entonces Jesús, el nombre Jesús, reúne todos los nombres compuestos de Dios. Este es el nombre que Dios había prometido dar a conocer en Isaías capítulo 52, el verso 6. Por tanto, mi pueblo sabrá mi nombre. Por esta causa, yo mismo que hablo, aquí en este momento, estaré presente allá. Mire que Dios mismo anunció su advenimiento, su manifestación, con el propósito de salvar a la humanidad. Yo anoche hablaba con unas personas que creo que nos están escuchando, muy amados, una familia muy amada, y nos están sintonizando todos los días. Y yo les decía, bueno, hay un texto que me llama mucho a mí la atención, que está en Hebreos, dice, y que es tomado, el apóstol lo toma del Antiguo Testamento, que es el hombre para que de él tenga memoria el Señor, y el Hijo del Hombre para que lo visites. Le hiciste un poco menor que los ángeles. Y yo reflexiono acerca de esto, de cómo Dios se interesó, porque esa pregunta, ¿qué es el hombre?, es muy profunda, porque si Dios no se compadeció de aquellos ángeles que pecaron, ¿sí?, sino que los entregó a prisiones de oscuridad y los reservó para una condenación en el infierno, pero cuando el hombre pecó, Dios se compadeció de él. Y por eso la pregunta, ¿qué es el hombre? Para que de él tengan memoria, y el Hijo del Hombre para que lo visites.
qué profundo y grande es el amor que Dios tiene hacia esa humanidad. Eso hizo que este Dios maravilloso se manifestara en carne, para que estando en esta condición, en nuestra misma condición, Él se humillara y entregara su propia vida allí en la cruz del Calvario, en esa manifestación de Él en carne, como Hijo. La Escritura, por allá en San Juan, el capítulo 17, en el versículo 6, el versículo 26, nos dice que Jesús vino y manifestó, mostró el nombre de Dios. O sea, Él vino y reveló cuál era el nombre de Dios. No dicen ni siquiera su propio nombre. Él dice orando, porque aquí Jesús está orando. Y Jesús ora porque Él estaba cumpliendo un ministerio sacerdotal. Por eso Jesús en los días de su carne ofreció ruegos y súplicas. Porque Él vino a compadecerse como se compadece o se compadecía el sumo sacerdote según el orden levítico allí en el Antiguo Testamento, e intercedía por los pecadores. Igualmente Jesús es nuestro fiel sumo sacerdote a lo que a Dios se refiere. Por eso Jesús oró, por eso Jesús clamó, por eso Jesús gimió, por eso Jesús intercedió, porque en su humanidad Él vino y clamó y oró como hombre. Y en ese ministerio Él dijo, les he dado a conocer tu nombre. No dice mi nombre, Él dice tu nombre, refiriéndose al nombre de Dios. Y dice, y lo daré a conocer aún. Tan grande, hermano, y tan impactante y tan profunda y tan extensa es esta oración de Cristo que nos alcanzó a nosotros en pleno siglo XX y siglo XXI. ¿Sí? Nos ha alcanzado esta intercesión de Cristo y alcanzará muchas generaciones de aquí en adelante. Lo daré a conocer aún para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. No dice otro, yo en ellos. Entonces la iglesia en el verso 6 dice, he manifestado tu nombre. Les acabo de leer el 26. Dice en el verso 6 del capítulo 17, he manifestado tu nombre, vuelve y dice, tu nombre a los hombres que del mundo me diste, tuyos eran y me los diste y han guardado tu palabra. Entonces, mire que Jesús, el Señor, vino a revelar el nombre del Padre. Por eso cuando, por allá en Mateo 28, 19, el Señor dice, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre. No es en el título Padre, es en el nombre que Jesús dijo, les he dado a conocer tu nombre, y donde Jesús dice, he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste, porque el nombre del Padre eterno es Jesús. Felipe le preguntó, muéstranos al Padre, nos basta. Él le dice, hace tanto tiempo que estoy con ustedes y no me han conocido. El que me ha visto a mí ha visto al Padre. Jesús es el nombre del Padre. Así que esto es muy interesante conocerlo, aunque no nos vamos a meter hasta allá, hasta ese punto. La iglesia fue identificada en el Antiguo Testamento, al comienzo de la predicación del Evangelio, después de la muerte y resurrección de Cristo, después del derramamiento del Espíritu Santo en Pentecostés, fue identificada por el nombre que ellos tenían invocados en su vida y fue identificada por el nombre que ellos predicaban. Y él mismo dijo que la iglesia sería aborrecida por causa de su nombre. Y de hecho los cristianos fueron perseguidos por causa del nombre de Jesús. Los cristianos no fueron perseguidos por predicar una dualidad, por predicar otro nombre, por predicar una trinidad o predicar otra doctrina. Los cristianos fueron perseguidos por predicar el nombre del Señor. En Hechos capítulo 5, el verso 18, dice la Escritura
que intimidaron a los discípulos y les dijeron: no los mandamos estrictamente que no enseñaran en ese nombre, y ahora habéis llenado a Jerusalén con vuestra doctrina y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. O sea que ellos sabían que ellos estaban anunciando, los apóstoles estaban anunciando el evangelio en el nombre del Señor Jesús, porque ese fue el mandamiento que recibieron del mismo Señor, que se predicase en su nombre. Por ahí en San Lucas, el capítulo 24, que se predicase en su nombre el arrepentimiento. Cuando yo me pongo delante de una multitud, cuando nos ponemos delante de una congregación, cuando predicamos desde aquí, desde la radio, del Face, cualquier medio de comunicación, nosotros lo hacemos en el nombre del Señor Jesús y predicamos el perdón, el arrepentimiento, el bautismo, todo lo predicamos en el nombre del Señor Jesús, porque ese es el mandamiento, y no hacerlo en el nombre, no predicar el arrepentimiento y el perdón de pecados en el nombre de Jesús, sería ir en contravía a lo que Cristo nos ordenó. La iglesia lo hizo y fue perseguida por eso. De hecho, las personas que fueron sanadas, que fueron liberadas de sus enfermedades y aún de los demonios que los oprimían y los poseían, fueron sanadas en el nombre del Señor Jesús. En Hechos capítulo 4, el versículo 10, dice que ese cojo que estaba y que colocaban todos los días allí a la puerta del templo, la hermosa, no fue sanada en otro nombre, no fue liberada de su enfermedad en otro nombre, sino en el nombre de Jesús. Y dice la Escritura que en el verso 10, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. En el nombre, dice, en el nombre de Jesucristo de Nazaret. En el nombre de Jesús. Igualmente, hermanos, y gracias a Dios porque en esta mañana está aquí nuestro hermano Obed, también nuestro hermano Javier Alba, nuestro hermano Germán, y ustedes, bueno, hermano, me van a ayudar en esta parte que es tan importante, porque eran perseguidos, y eran perseguidos en el nombre del Señor, y eran asolados porque predicaban en el nombre del Señor, y ellos hacían los milagros y hacían las sanidades invocando el nombre del Señor. Oraban por los endemoniados y eran liberados en el nombre del Señor, pero no todo se quedó allí. Hay algo que es más trascendental en la vida de una persona, más que ser sanado, más que ser liberado de un espíritu, de un demonio. Oraremos y hemos orado y muchos se han sanado y hemos clamado y muchos han sido libertados, pero es que hay algo más trascendental, más profundo, que es invocar el nombre del Señor Jesucristo en las aguas del bautismo, y queremos llegar a esa parte, porque la gente, muchos llegan ahí, y bienaventurada es la persona que no haya tropiezo en Cristo, porque muchos tropiezan aquí en esta parte, se quedan ahí, quedan cortos en su predicación, en su doctrina, porque el nombre lo utilizan como una fórmula mágica para hacer cosas y para invocarlos sobre enfermos y sobre endemoniados, en fin. Pero cuando ya hablamos del bautismo, que es para el perdón de los pecados, entonces dicen: no, hasta allá no llegamos nosotros, y no les alcanza la fe para llegar hasta allá, ¿no? Pero mire lo que dice Juan, su primera carta, capítulo 2, el versículo 12: os escribo a vosotros, hijos, hijitos, porque vuestros pecados, amado hermano que nos ve a través del Face, YouTube, y que nos oyen a través de la radio, ustedes fueron perdonados por el nombre del Señor Jesús. Porque eso es lo que Juan dice.
Vuestros pecados han sido perdonados por su nombre. ¿Pero cuándo? Pedro dijo, en ningún otro hay salvación. No hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Entonces ahí quiero, ya en esta mañana, pues, dar participación aquí en la mesa para entrar a compartir con nuestros compañeros pastores acerca de esto, de la importancia del nombre a la hora de ser salvos, a la hora del perdón, ¿no? Porque el nombre representa la presencia de Dios, el nombre representa el poder de Dios. Cuando usted está en peligro, invoca el nombre de Jesús, Dios actúa a través del nombre. No es una fórmula mágica, sino que es la misma presencia de Dios. Por eso es que el nombre del Señor no se debe tomar en vano. Y estarlo mencionando por cualquier cosa o tomarlo de juego, de recocha. No, el nombre del Señor Jesús es sagrado, porque el nombre del Señor Jesús representa su presencia, su poder, pero también su sangre. ¿Por qué su sangre? Porque cuando es invocado en nuestra vida a la hora del bautismo, ¿sí?, nuestros pecados son quitados. No son ni siquiera cubiertos. Sí, porque eso hacía la sangre de los toros y los machos cabríos allá en la antigüedad, pero la sangre de Cristo quita, porque eso fue lo que Juan el Bautista dijo, ¿no? Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Sí? Entonces, gracias a Dios por ese nombre que Jesucristo nos reveló. Él nos reveló su nombre, Él nos reveló el nombre del Padre, Él nos lo reveló. Ese nombre es Jesús de Nazaret. Hermano Obed, está aquí con nosotros esta Estaba oyendo ahorita, saludo a toda la audiencia en el nombre del Señor Jesús. Y bueno, estaba oyendo ahorita lo que el hermano está compartiendo, que es lo que hemos venido hablando también a través de esta semana, el nombre de Dios y la importancia de conocer ese nombre que es sobre todo nombre. Dios se lo dio a conocer a esta dispensación, hermano Dilson. Estábamos anoche por ahí estudiando en algún lugar, algún grupo de personas que estaban pendientes de la enseñanza, y estábamos hablando con ellos acerca de que Isaías y todas esas personas, Moisés y todos los antepasados del Antiguo Testamento quisieron conocer el nombre de Dios. Y no les fue dado. Y no les fue revelado. El mismo Isaías que profetizó solo miró sus atributos. Y dice en Isaías 9:6, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, el principado sobre su hombro, se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno y príncipe de paz. Amén. Y después hace la promesa en Isaías 52:6, por tanto mi pueblo sabrá mi nombre, pero se quedaron en eso. Por tanto mi pueblo sabrá mi nombre, por esta causa en aquel día yo mismo que hablo estaré presente. El apóstol Pablo después escribió, el apóstol Pedro dice que los profetas indagaron diligentemente. O sea, ellos querían estar ahí, pero no pudieron. Lo que nosotros hoy tenemos, esta grande revelación del nombre de Jesús para el perdón de pecados. Y ahí me llama la atención lo que estaba ahorita el hermano Dilson aplicando en cuanto a los religiosos del momento. Y estaba mirando aquí este pasaje que dice que después de la curación del cojo, dice aquí Hechos capítulo 4, que lo llamaron aparte y les dijeron ellos allá conferenciando entre sí los líderes religiosos, dijeron, sin embargo, para que no se divulgue más, Hechos 4:17, para que no se divulgue más entre el pueblo, para que la gente no conociera el nombre de Dios, amenacémosle para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en este nombre. Amén. Y les llamaron y les intimaron diciendo de que no hablaran de ahí en adelante en el nombre de Jesús. O sea, como que les dicen, ustedes pueden hablar de cualquier cosa que quieran, de prosperidad, pueden hablar, mejor dicho, de lo que quieran, de oración, de lo que ustedes quieran. Pueden hablar de Trinidad, de dualidad, pueden hablar de panteísmo, pueden hablar de todo lo que se refiere a creencias que el hombre tiene hacia Dios, pero les prohibimos rotundamente
Pueden tener politeísmo todo el que quieran, que existía en la época. Pero les prohibimos rotundamente que de aquí en adelante le abren a hombre alguno de ese nombre. Ellos sabían que el problema estaba con el nombre. Ellos dijeron, oiga, nosotros tantos años entrando aquí a este salón de predicación y de oración y este cojo ahí pidiendo limosna y no pudimos hacer nada con tanto título. Y estos pescadores y este que llegó, le invocaron el nombre y se levantó el paralítico. Y me llama la atención que dice, y habéis llenado a Jerusalén Amén. de vuestra doctrina, hermano Javier. Dios les bendiga a todos los hermanos, a las hermanas, amigos que nos escuchan. Y creo que es muy edificante y sobre todo fundamentado en las Sagradas Escrituras todo lo que hemos venido escuchando a través de esta semana. Y bueno, la importancia del nombre de Dios, el cual nos ha sido revelado. Y uno encuentra muchos textos en la Biblia, como el de Juan capítulo 1, versículo 12, que es muy bueno volverlo a recordar, donde Juan dice, mas a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Este es un versículo que frecuentemente es citado por nosotros los cristianos que creemos en el nombre. Sin embargo, para muchos no tiene el significado profundo que este nombre representa. Y parece que muchos no se fijan que esa promesa de poder llegar a ser hijos de Dios, porque no se nace siendo hijo de Dios, se llega a ser hijo de Dios a través de la fe que se tiene en lo que este nombre representa, ¿verdad? Porque muchas personas consideran que todos somos hijos de Dios. El borrachito es hijo de Dios, el homicida es hijo de Dios, el adúltero es hijo de Dios. Y aunque ciertamente, si el hombre se arrepiente, si el hombre cree en este nombre y se vuelve a Dios de corazón, puede llegar a ser hijo de Dios. Pero para llegar a ser hijo de Dios es necesario tener fe en lo que este nombre representa. Y este nombre, como ya lo hemos dicho, hermano Wilson, hermano Joel, hermano Germán, representa la presencia misma de Dios aquí en la tierra. Por eso este nombre no es cualquier nombre, este Javier, nombre glorioso. y todo lo que es Dios, ¿no? Todo su carácter, el nombre de Jesús representa todos sus atributos, todas sus cualidades, todo su poder. Y si usted me permite, hermano, quiero citar algunos textos bíblicos para que nuestros amigos puedan allí apuntarlos y estudiarlos. Parece que muchos no se fijan que esa promesa de poder llegar a ser hijos de Dios es a los que le recibieron, a los que creen en su nombre. Uno puede leer el libro de Hechos sin notar el lugar de prominencia que ocupaba el nombre de Jesús. Mucha gente lee el libro de los Hechos, pero no nota esa prominencia, esa grandeza, ese poder, esos atributos que representan este nombre, hermano. No, y cómo desde esa época ya los grandes religiosos combatían en contra del nombre de Jesús. Y dése cuenta que uno lee con cuidado el libro de los Hechos y se da cuenta que la gran problemática que tenían los apóstoles era por predicar en el nombre de Jesús. Amén. Estaba mirando aquí en Hechos capítulo 5 que dice, cuando los trajeron, Hechos 5:27, cuando los trajeron los presentaron en el concilio y el sumo sacerdote les preguntó diciendo, no os mandamos estrictamente, o sea que ellos los que tenían prohibido rotundamente, dice, no les mandamos estrictamente que no enseñasen en ese nombre. Amén. O sea, ese es un gesto despectivo, como cuando a la persona le dice al otro, y usted anda con ese ladrón, usted anda con ese marihuanero, usted anda con como rebajando. Dice, no os mandamos estrictamente que no enseñaseis en ese nombre y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. Y entonces dice que les mandaron, aquí dice la palabra del Señor, y ahora os digo, apartaos de estos hombres, cuando Gamaliel hace la defensa, y convinieron con él y llamando a los apóstoles, estoy leyendo el capítulo 5 del libro de los Hechos, verso 40, después de azotarlos, o sea, como para que cogieran escarmiento, los azotaron, y les intimaron que no hablasen en el nombre de Jesús. Amén. Les pegaron una paliza. Hechos capítulo
8, versículo 12, dice, pero cuando creyeron a Felipe que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. Hechos capítulo 9, versículo 16, dice, porque yo les mostraré cuánto les es necesario padecer por mi nombre. Note usted que la Biblia se enfoca hacia lo que es el nombre de Dios revelado, el cual nosotros hoy invocamos por Jesús. Jesús es nombre, sobre todo nombre que se nombra. Amén. Bueno, gracias a Dios por este nombre maravilloso. Vamos a oír una canción Amén. en este momento, y nuestro hermano Kerles Ascanio. Y bueno, y continuamos. Amén. Amén. Está muy interesante el tema. Amén, amén. Hay mucha gente que claudica en un dilema. Eso produce mucha tristeza y dolor. Es lamentable que alguien siga en pos de un líder y tenga dudas de su identificación. Al no creer que Dios se llame Jesucristo y que ese Dios en carne se manifestó. Al no entender que sea el Padre y sea el Hijo, y que es el mismo Espíritu Consolador. Pero hay un pueblo redimido con su sangre, que como líder tiene a Cristo el Salvador. Y aunque no somos muchos sabios, muchos nobles, sabemos y entendemos que Jesús es Dios. Si alguien dialoga con cualquiera entre nosotros del Evangelio, quiere alguna explicación. Y si el cristiano no conoce muchas letras, puede explicarte cuál es el nombre de Dios. Y si el cristiano no conoce muchas letras, puede explicarte cómo es que se llama Dios. San Juan nos dice que en el principio era el verbo, también nos dice que ese verbo era Dios, y que ese verbo fue manifestado en carne, estando en carne entre nosotros habitó, y en forma de hombre se manifestó a su pueblo. Sabemos que su pueblo no le recibió, mas para aquellos que creemos en su nombre, nos concedió ser hechos los hijos de Dios. Somos su pueblo redimido con su sangre, que como líder tiene a Cristo el Salvador. Y aunque no somos muchos sabios, muchos nobles, sabemos y entendemos que Jesús es Dios. Si alguien dialoga con cualquiera entre nosotros del Evangelio, quiere alguna explicación. Y si el cristiano no conoce muchas letras, puede explicarte cuál es el nombre de Dios. Y si el cristiano no conoce muchas letras, puede explicarte cómo es que se llama Dios. El Señor Jesús, qué bendición es poder estar aquí en cabina. Y bueno, es una bendición poder hablarte de esta doctrina fundamental, el nombre de Jesús. Hablando aquí con los compañeros en el CEP acerca de esto, socializamos en esto importante porque es que algunos tienen el concepto del nombre, ¿no? Hablando del bautismo, que el bautismo es solamente para ser discípulos,
¿no? Y se bautizan en títulos bíblicos como Padre, Hijo, Espíritu Santo. Y algunos dicen, bueno, si te quiere bautizarse en el nombre, también lo bautizan, pero con el fin de que sean discípulos de Jesús y no como arrepentimiento y perdón de pecados, ¿no? Entonces, aquí mirando la palabra del Señor, uno encuentra que en el Antiguo Testamento, ¿para qué se le iba a dar un nombre si no había la forma de salvarlos? Tenía que haberse manifestado, lo que conoce ya un poquito más de Biblia, sabemos que la única forma de que hubiera remisión de pecado era en el Calvario, no había otro modo. Entonces, qué bueno es que a partir de ahora sí tenemos un nombre que nos perdona los pecados y por ese nombre somos salvos. Mano Germán, y dice Hechos capítulo 10, cuando estaba el apóstol Pedro predicando en casa de Cornelio, el sermón que estaba predicando allí, dice el verso 42, y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que Él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. Y dice, de este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en Él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Gloria a Dios. Amén. Eso que usted nos acaba de decir, hermano Germán, es fundamental. Amén. Fundamental. Al igual que lo que nos compartía usted, hermano Beck, es que el fundamento del cristianismo está basado en la salvación. Dios nos reveló su santo nombre para salvación. Y eso que tú acabas de decir, hermano Germán, en el Antiguo Testamento Dios no reveló su nombre aún porque Él necesitaba primero venir como hombre aquí a la tierra, manifestarse en carne, morir en esa condición de hombre, volver a resucitar, y es por esta razón que después de que Él muere y resucita, ordena a sus discípulos que vayan por todo el mundo predicando en su nombre el arrepentimiento y el perdón de los pecados. Gloria al Señor Jesús. Eso es muy importante porque los amigos que nos oyen y desean conocer del Señor, a veces nosotros tenemos por nuestra cultura los apodos, ¿no? Sí, señor. Y usted llega a un taller, un ejemplo, y vecino o tío, ¿sí o no? Pero sabe que cuando se habla de los términos espirituales, no podemos quedarnos con tío, amigo, vecino, compadre, con quién. No, aquí hay que utilizar lo que Dios dejó, y Él dejó su nombre. ¿Para qué? Para ese perdón de pecados y salvación. Porque si no, no habría razón de la manifestación del Señor. Yo tuve una experiencia con una creyente de otra denominación y ella me decía, eso es exactamente lo mismo en todas partes. Le dije, no. Le dije, es más, le invito a que usted le diga a su líder religioso que usted se va a bautizar en el nombre de Jesús para que usted compruebe la reacción que él va a tener. Y efectivamente a los 8 días esta mujer llegó a mí triste y me dijo, pastor, le comenté a mi líder religioso que me quería bautizar en el nombre de Jesucristo para el perdón de mis pecados, y ese hombre le faltó fue pegarme, sintió ira, sintió enojo. Yo le dije, dése cuenta usted cómo opera en las falsas doctrinas el espíritu del anticristo, porque eso es lo que busca el enemigo, que el hombre no crea en este nombre para salvación. Amén. Entonces, disculpe, entonces, Es que eso es tan interesante que uno a ver, quisiera que esta hora se fuera a 2. nos pasara media hora más. Gloria a Dios. Entonces, estaba oyendo lo que el hermano Germán ahorita nos estaba comentando acerca de que las personas las bautizan en algunas organizaciones solo para ser discípulos. Sí, señor. Y cuando yo estaba estudiando en la universidad, hablaba con un profesor y él me decía, el bautismo no es para salvación, el bautismo es para ser miembro de una congregación. Eso es un requisito, pero para salvación no sirve. Prácticamente un club. Sí, Socio de ser socio. esa organización. Entonces yo le leí lo que dice acá la primera carta del apóstol Pedro, capítulo 3, que dice el apóstol Pedro, el bautismo que corresponde a esto ahora nos
Yo le dije, profe, si usted le quita la S, dice lo que usted estaba diciendo, no salva. Sí, señor. Pero si usted le aplica como está ahí la palabra, que tiene una S, la N, la O y la S, y dice nos, es un término incluyente. Está diciendo nos porque él también había sido bautizado en el nombre de Jesús. El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios. Se da cuenta que dice, el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva. El bautismo es para salvación, pero debe ser en el nombre de Jesús. Amén. Y dése cuenta que Juan el Bautista bautizaba, pero no para salvación. Entonces, dése cuenta que ahora aquí el bautismo es en el nombre para salvación. Amén. Amén, hermano. Bueno, la Biblia dice, por ahí en Hechos 2:38, ya para ir terminando y cerrando el tema, si quiere apunte, le doy un segundo para que usted busque su libreta y su lapicero, apunte en Hechos 2:38, habla del nombre de Jesús. En Hechos capítulo 8, verso 14 al 17, capítulo 8, verso 14 al 17, también dice que cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro, ¿no?, el que tenía las llaves, quien le dijo Jesús por allá en Mateo 16, sobre esta roca edificaré una iglesia. A ti te digo que tú eres Pedro y sobre a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Y oraron por los que, dice, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales habiendo venido oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y también Cornelio y su familia, sus vecinos, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Dice, ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Hechos 10, 47 y 48. Y también por ahí habían unos discípulos de Juan, hermano, lo que usted decía. Ellos fueron bautizados, dice aquí en Hechos capítulo 19, versículo 1, 19, versículo 1 al 7, dice que estos discípulos de Juan fueron bautizados para arrepentimiento, dice aquí el apóstol, y cuando ellos oyeron el mensaje del Evangelio, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. O sea, nuevamente bautizados, ¿no? Pero ya para perdón de los pecados, ¿no? Para perdón de los pecados, en el nombre del Señor Jesús. Y bueno, y hay muchos textos más que nos hablan acerca del bautismo en el nombre, ¿no? La salvación es en el nombre, el perdón es en el nombre, la sanidad es en el nombre, y todo lo que nosotros hacemos. El apóstol Pablo lo dijo, y todo cuanto hagáis, sea de hecho o sea de palabra, hacerlo todo en el nombre de Jesús. No es que haga estas cositas en el nombre, pero aquí sí no lo aplique, ¿no? Por eso, hermanos, quiero enviarle rápidamente un mensaje a nuestros amigos trinitarios. Usted debe examinar muy bien lo que ha aprendido, lo que le han enseñado, y revisarlo con las Sagradas Escrituras, porque Jesús dijo, el que cree en mí, como dice la Escritura. Amén. No como dicen las religiones, sino como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Colosenses 3:17 dice lo que ustedes estaban hablando ahorita, y todo lo que hacéis, Colosenses 3:17, sea de palabra o de hecho, hacerlo todo. No encierra es todo. Todo es todo. Dice que algunas cosas, cuando vayan a orar por el enfermo, en el nombre de Jesús. Cuando vayan a echar fuera demonios, en el nombre de Jesús. Cuando se vayan de viaje, en el nombre de Jesús. Pero cuando se vayan a bautizar, ahí sí no. Sí, señor. No dice así. Dice, y todo lo que hacéis sea de palabra, de hecho, hacerlo todo en el nombre del Señor Jesús. Y de ese cuento, hermano, ve que a veces pues el oficio de nosotros es hablar, ¿no? Amén. Y las preguntas de las personas que quedan ahí, cuando tienen un concepto doctrinal diferente, ellos dicen, bueno, nosotros hay cosas que se las pedimos al Padre, hay cosas que las pedimos al Espíritu, o hay cosas que las pedimos al Hijo. Y esa confusión o ese enfoque, las cuales se ven, ese es un problema que ellos, por más que le quieran sacar fórmula, no le da ningún resultado. Aquí lo que acaba de decir el hermano Ver es todo en ese nombre, por eso allá Marcos expresa esas palabras, ¿no? Y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre.
En ese nombre del cual se nos fue dado o revelado, ahora hay toda potestad en Él. Entonces, sea lo que sea, en Él hay respuesta, porque Él es el mismo que dijo allá, y yo estaré presente. Amén. Amén, hermano Germán, y en esta mañana hay salud y bienestar en el nombre del Señor Jesús. Y prosperidad en Él, ¿no? Amén. Amén. Perdón, así que vamos a orar, hermano Germán. por Amén, las gloria al peticiones. Señor. Bueno, en esta Usted- mañana está muy sabroso el tema y interesante. Queremos saludar a nuestro hermano Eliezer. Él quiere felicitar a su esposa que hoy está de cumpleaños, que el Señor Jesús la continúe bendiciendo y le continúe dando muchos años más de vida. A la hermana Joana Marcela de La Guada le envía a su esposo saludos. También por la familia Galvis Trujillo de la Ciudadela, saludamos a nuestro hermano, que fiel oyente de este programa. También el hermano Javier pide oración por su esposa, por su hijo, por sus empleados allá en ese lugar de trabajo, y los saluda a todos. También la hermana Amalia reporta sintonía, y el hermano Ludwig Rangel también saluda a todos los amigos y hermanos, y vamos a orar en este momento por cada uno de ellos y por aquellos que hoy queremos o nos quedamos esperando su llamada, su reporte de sintonía. Amén. Recordemos que estamos en este proceso de atenderlos, oírlos desde donde nos están atendiendo, y es una bendición poder recibir su llamada. Vamos a orar en el nombre de Jesús. Señor Jesucristo, en esta hora, Señor, queremos presentar, oh Dios, este mensaje que ha sido predicado hoy, Señor, para que en ti, Señor, haya revelación para cada uno de estos oyentes y que ellos puedan entender que la salvación es en tu nombre, Señor. No hay otro nombre dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. En esta oportunidad, Señor Jesucristo, por el enfermo, por el necesitado, por aquellos que están de celebración, Señor, bendícelo en el nombre de Jesús. Bendito Señor. Amén y amén. Que el Señor Jesucristo los continúe bendiciendo en este hermoso día. Su nombre admirable. Franck Bollier es una marca inspirada en la moda francesa. Las tendencias de nuestras colecciones están basadas en el concepto glamuroso,